Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Samsung S20 Ultra. Entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta micro SD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con 3 únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB.
El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada, por el contrario tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos, tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configuré el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido.
Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es cómodo de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a dos manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto, de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD Plus, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes
puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x se ve una imagen con buenos detalles, pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. El Redmi Note 9S le gana al Samsung S20 Ultra en batería y precio. Por su parte, el Samsung S20 Ultra le gana ampliamente al Redmi Note 9S en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.